Hola, ¿qué tal? Bienvenida a un nuevo video de este curso de SwiftUI. En el video de hoy vamos a seguir trabajando con la app de Rick and Morty. Vamos a crear lo que es el Character Detail Page. Viene siendo la pantalla de detalle del personaje, ¿no? Bien, vamos a venir aquí. Para ello vamos a venir aquí a las Features, en la capa de presentación, en las Pages. De hecho, no tengo ni una carpeta Pages. Aquí la podemos crear, Pages. Y aquí ponemos aquí la home, ¿vale? Ahora sí. Vamos a crear otra nueva pages que se va a llamar Character Detail Page. Tú puedes poner el nombre que tú quieras. Vamos a crear una carpeta que se va a llamar la view y un nuevo file que se va a llamar una SwiftUI view que se va a llamar Character Detail Page. Bien, ¿qué es lo primero que va a tener este Character Detail Page? Pues va a recibir por parámetro un carácter. Primero le vamos a crear una propiedad que se va a llamar Presentation Mode, que vamos a recogerla desde el environment, que es un objeto que te permite trabajar con, pues, hacer un dismiss cuando tienes un modal. Te da diferentes herramientas para tú trabajar con la pantalla que se esté mostrando en este momento en la interfaz. Y lo que sí que va a recibir es un carácter, porque vamos a pintar el detalle del carácter a partir, pues bueno, de la data que viene desde servicio. Y eso se lo vamos a pasar aquí en la homepage, justo donde teníamos el chip. Ves que tenemos este selected character. Este selected character se lo asignamos cuando aquí abajo hacemos tab dentro de la section, dentro de la lista, hacemos un tab, pues le asignamos el carácter que corresponda al índice, al tab. Y se lo asignamos, y cuando pasemos la propiedad booleana showDetail a true, pues eso lo va a estar escuchando este sheet. Ves que tenemos este showDetail y tenemos un binding. Pues cuando esto pase true, aquí vamos a crear el Character Detail Page, que lo tenía comentado. Y ahora cada vez que cliquemos en una celda, pues le pasamos ese carácter seleccionado y mostramos el modal con el Character Detail Page. Bien, ¿y qué es lo que va a tener este Character Detail Page? Pues lo primero que va a tener va a ser un scroll view, que este scroll view va a tener un toolbar y va a tener un background. El toolbar básicamente es la parte de arriba, la parte de la navigation que se cambia con este modificador toolbar. En mi curso de iOS te voy a enseñar cada uno de los modificadores, los más importantes obviamente, desde cero hasta la profundidad, para que veas todo lo que puedes hacer con los diferentes modificadores, ¿no? Y luego le ponemos un background, que va a ser el background que hemos ido utilizando dentro de la aplicación, que lo pusimos dentro de los assets, y le ponemos un ignore safe area para que abarque todo el espacio posible de la pantalla. Bien, lo primero que va a tener es un image view, que va a ser la imagen de la foto del carácter, y va a ser una propiedad que va a ser una zoneView, abro y cierro llaves. Y este image view, esta preview lo voy a quitar de acá. Esta image view básicamente lo que hará es, oye, voy a pillar el character.image, este que tenemos aquí, y vamos a pillar esa URL y se la vamos a pasar al async image. Este image view lo que va a hacer es envolver dentro de un group, que el group es creo que no te lo comenté en el video anterior, pero el group es una vista de SwiftUI que te permite agrupar, obviamente, por el nombre, group, diferentes vistas, ¿no?, dentro del mismo grupo, y te permite de una manera más sencilla hacer if let, if switch y cosas así para mostrar una vista u otra dependiendo de una condición, y es bastante más optimizado para eso. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a ver si el carácter no es nulo, que es el que le pasamos parámetro. Luego vamos a coger la URL que viene del character.image. La URL puede ser una URL buena, o puede venir un string vacío, o una URL que puede ser nula o así. Entonces, si es uno de esos casos, no se va a poder crear el objeto URL. Y se lo pasamos al objeto, al componente, mejor dicho, async_image, que lo creamos en el video anterior. De hecho, aquí, como te decía, cuando lo creamos en el video de la home, te decía que si en este tags no podemos
atrapar esta imagen, pues podríamos también utilizar este image, no image available, que es un asset que pusimos en el primer video. ¿Ok? Ya esto depende de cómo más te guste. Yo en mi caso, a nivel de pantalla, no a nivel de componente, pues gestiono de que si no puedo crear ese async image, pues entonces lo que hago es que muestro esa imagen que dice no hay imagen disponible. Bien, vamos a ponerle un overlay que va a ser otra imagen que se va a llamar close button view, que lo vamos a poner aquí abajo. Vamos a cambiarle el nombre, que va a ser un botón para cerrar la pantalla. Va a ser un set stack que va a tener un botón. El botón, cuando se clique, pues vamos a utilizar la propiedad presentation mode, que como te decía, te permite acceder hacia la pantalla que se esté presentando en ese momento, la view en este caso. Y lo que vamos a hacer es hacerle un dismiss, o sea que la vamos a esconder. Y en el label le vamos a poner un image, que va a ser una X de cerrar, y le vamos a poner pues un tamaño, le vamos a poner un color, le vamos a poner un padding y todo el botón en general. Bien, y una pequeña animación también. Le ponemos una animación cuando se muestra. Bien, vamos a ir viendo cómo va quedando. Vale, ya tenemos la home. Si clicamos en uno de las celdas, clicamos y como ves, te aparece la imagen y la X que creamos aquí, que es este overlay, el close button view. Si cerramos, pues como ves, se cierra y así sucesivamente. Genial, muy bien. Vamos ahora a seguir creando lo que es la parte de abajo de la pantalla, que lo que va a tener son los detalles del personaje. Que yo la verdad es que simplemente lo que hice fue poner un poco de los datos que te ponía, que te daba la API y poco más, porque al final no tenía mucha más creatividad para hacer otras cosas. Y eso lo podemos hacer pues creando un componente que se llama Detail View, que lo vamos a poner aquí abajo, que va a ser un componente así un poquito largo, que básicamente lo que vamos a hacer es coger un Geometry Reader. Cada vez que tú pilles un Geometry Reader, cada vez que lo veas, míralo como si fuese un contenedor, y que ese contenedor pues te da un proxy, bueno, entre otras cosas que te puede dar, que es un Geometry Proxy, que lo que hace es darte información acerca de, bueno, todo lo que se esté mostrando en ese contenedor. No me quiero, no quiero indagar más y hacer este curso más largo, porque todo este contenido lo voy a hacer en mi curso de iOS. Pero quería que supieses, ¿no?, de por qué utilizo un Geometry Reader. Te da pues los frames, te da los bounds, un poco como cuando en UIKit pues cogíamos de la UI view, teníamos el UI screen, por ejemplo, utilizábamos el main.bounds, tal, ¿me explico? Esto en SwiftUI viene siendo en teoría el equivalente, pero en tiempo real, porque cada vez que el usuario va haciendo scroll, el usuario va moviendo la pantalla, pues ese Geometry Reader se va actualizando y es como que te está dando información en tiempo real de lo que el usuario va cambiando, ¿no? Un poco también diría como cuando hacíamos con el Scroll View, teníamos varios delegados en UIKit que también te daba algo parecido, pero aquí pues como ves es un poco más fácil y menos verboso. Pues de aquí lo que cogemos es todo lo que pasa en el eje Y. El eje Y es el eje vertical de la pantalla, ¿no? Lo que estamos haciendo es cogiendo pues todo lo que esté en el eje Y esto se va a estar actualizando cada vez que el usuario pues sube y baja el scroll. Entonces vamos a poner aquí un overlay que le vamos a poner un tamaño que se va a ir modificando, ¿ok? Si el usuario va haciendo scroll hacia arriba, haciendo scroll hacia abajo, y luego le vamos a poner un overlay que va a ser un VStack, y aquí vamos a ir poniendo pues los diferentes textos con las diferentes cosas que te va dando la API. Le ponemos el nombre, le ponemos un title, en este caso lo puse bold, le vamos a poner un frame, un foreground, luego le puse un divider, y como estas propiedades son opcionales, siempre tengo que hacer un iflet, ¿no? Luego también te dejo aquí un to do, porque yo no lo hice, me lo apunté el to do y no lo hice, pero mira, te lo dejo a ti, de crear un componente reutilizable para poner estos textos. Lo puedes poner incluso dentro de la misma pantalla, dentro de la misma page, porque claro, es un código que se está duplicando, y
no es bueno tener el código aplicado en tu proyecto. Si todo esto lo puedes encapsular, pues estaría bien. Si quieres te lo dejo de tarea y déjame en los comentarios si lo resolviste. Si no, pues oye, déjame en los comentarios igualmente y quizás haga un videito enseñándote cómo lo hice yo. ¿Okay? Pero es muy sencillo. Entonces simplemente voy poniendo los textos más un divider. En este caso puse lo que te venía en el status del personaje. Aquí pues en la especie del personaje, siempre con el mismo estilo, ¿ves? Siempre con el mismo estilo, con un frame, con un foreground color. Luego abajo le puse el divider otra vez y aquí pues cogí el tipo del personaje y se lo puse. Y así, fui un poco rellenando la pantalla con los datos de la API, pero no mucho más, ¿no? El origen, luego tenías la location, tenías el listado de episodios en el que aparecía, pues no tiene mucho más. Luego le puse unos padding, luego le puse un background que era un rectángulo con un corner radius, que ahora vamos a ver cómo se ve. Y al final le puse pues unos offset para que el detalle pues se fuese adaptando según el tamaño según el scroll que vaya haciendo también el usuario, ¿vale? Como ves, mira, ves, queda aquí en el centro y como ves se va moviendo y se va siempre quedando centrado dependiendo si el usuario pues hace scroll hacia arriba o hacia abajo. Un poco como que la entrevista técnica decía de hacer alguna interfaz un poco chula, pues entonces busqué en internet y vi esta pequeña técnica que me gustó. El usuario puede hacer scroll y el contenido se mantiene pues centrado y lo puedes ver de una manera más cómoda, ¿ves? Y es interesante. Y como ves, lo que hice fue pues eso, poner un poco de relleno. Y lo mismo si abres otro por aquí, vas a ver que pues oye, está bastante interesante. Te sale la especie, el género, los episodios en el que apareció. Un poco pinté lo que tenía la API. Y ya está, ya estaría. Esa es la pantalla del Character Detail Page que luego lo vamos a crear, o sea, la vamos a volver a utilizar, mejor dicho, cuando hagamos el buscador, que es lo que vamos a hacer próximamente. No tiene más ciencia, es una pantalla súper sencilla porque al final lo que haces es pintar los detalles que venga del personaje. Oye, espero que te esté gustando, espero que te vaya interesando lo que estamos haciendo. Como ves, esto es SwiftUI y es una cosa bastante interesante, al menos yo lo veo interesante, ¿no? Y tiene cositas bastante chulas. Principalmente lo que más me he enfocado en este proyecto quizás es en eso, en el trabajo de los scroll views, en escuchar cuando los scroll views pues emiten datos para uno poder hacer cosas con ellos. Ya vimos en la pantalla de la home como hicimos un infinite scroll y ya vimos aquí como en el detalle del personaje creamos un componente que se mantiene centrado si el usuario hace scroll hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Entonces, oye, para mí es interesante y novedoso. Sin más, vamos a seguir trabajando. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.